Sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria para los establecimientos del sector salud. Definiciones operativas. Para la presente norma se consideran como definiciones operativas, dosis unitaria cantidad física de un medicamento indicado por el profesional prescriptor como una dosis de tratamiento para un paciente, cuyo envase permite la administración segura y directa al paciente a una determinada hora. Medicamento envasado en dosis unitaria. Un medicamento se considera que está envasado en dosis unitaria si contiene la cantidad para una sola dosis y está identificado en cuanto a composición, dosis, lote y fecha de vencimiento, estando disponible para su administración directa sin necesidad de cálculos y o manipulación previa. Medicamento reenvasado en dosis unitaria cuando el acondicionamiento se realiza en el departamento o servicio de farmacia por el profesional químico farmacéutico o bajo su supervisión, el cual puede ser manual, semiautomático o automático. Medicamentos para coche de paro es la relación de medicamentos para situaciones de paro cardiorrespiratorio, shock anafiláctico o pacientes con riesgo de muerte. Medicamentos para botiquín de emergencia en servicio de hospitalización es el listado de medicamentos que pueden ser utilizados para complementar la dosis de aquellos que han excedido a las dispensadas para 24 horas, o para la atención de una prescripción de emergencia en horas de la guardia nocturna, domingos o días feriados. Dispensación es el acto profesional farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. En este acto el farmacéutico informa y orienta al paciente sobre el uso adecuado del medicamento, reacciones adversas, interacciones medicamentosas y las condiciones de conservación del producto. Carros de medicamentos en dosis unitaria son las unidades de transporte con mecanismos de seguridad y espacios físicos denominados cajetines, que sirven para transportar tratamientos individualizados para 24 horas. Deben tener compartimentos especiales para soluciones de gran volumen, medicamentos controla 2, fotosensibles y material médico quirúrgico según corresponda. Deben ser de material liviano, no lavable y resistente a impactos. Hoja de prescripción es el formato donde se registra el tratamiento farmacológico o no farmacológico para el paciente. Para el caso del SNDU este tratamiento corresponde al de 24 horas y debe estar incluida en la historia clínica. Hoja de seguimiento farmacoterapéutico es el formato donde se registra los datos del paciente, así como la medicación prescrita y administrada diariamente. Posibilita al profesional químico farmacéutico acceder a información para realizar un adecuado seguimiento de la terapia farmacológica, permitiendo identificar problemas relacionados con los medicamentos y ejerciendo el control correspondiente en cuanto a la devolución de medicamentos. Hoja de devolución es el formato donde se registra los medicamentos y materiales médicos quirúrgicos devueltos en el día y en el cual se consigna el nombre del paciente, historia clínica, descripción, forma farmacéutica, cantidad y motivo de la devolución. 5.2. A través del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria, SNDU, el profesional químico farmacéutico realiza la dispensación a partir del análisis e interpretación de la orden del prescriptor, preparando las dosis de los medicamentos prescritos de manera individualizada para cada paciente hospitalizado, en envases debidamente identificados, en cantidades exactas y para un periodo de 24 horas. 5.3. Beneficios del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria. El SNDU garantiza la accesibilidad y oportunidad del tratamiento farmacológico y confiere los siguientes beneficios. 10. Resolución ministerial número 769-2004/MINSA que aprueba las categorías de establecimientos del sector salud. Resolución ministerial 677-2005/MINSA que aprueba la Red Nacional de Establecimientos de Salud que cuenten con sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en el ámbito del sector salud. Resolución ministerial número 826-2005/MINSA que aprueba las normas para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud. 6. Disposiciones específicas 6. 1. De la implementación 6. 1.1. El SNDU se podrá implementar en forma progresiva iniciándose en un número definido de salas de hospitalización, las cuales son seleccionadas teniendo en cuenta los siguientes criterios. Sala con menor número de camas. Menor número de pacientes hospitalizados en un periodo mensual. Pacientes con tratamientos farmacoterapéuticos menos complejos. Menor promedio de días de hospitalización. Sala con el menor número de servicios auxiliares involucrados. Existencia de protocolos de tratamiento. Relaciones interpersonales favorables con el personal de la sala. Sala de hospitalización con problemáticas en el aprovisionamiento y uso de medicamentos. 6. 1.2. Seleccionadas las salas donde se implementará el SNDU, el profesional químico farmacéutico jefe del servicio o departamento del farmacia o quien éste designe como responsable del presente proceso, llevará a cabo reuniones explicativas con el personal involucrado, prescriptores, personal de farmacia, personal de enfermería y personal administrativo. Estas reuniones preferentemente se realizarán por separado y en forma selectiva, en donde se hará de conocimiento las ventajas de este sistema de dispensación, los formatos a utilizar, horarios y modalidad del uso de medicamentos y material médico quirúrgico. 6. 1.3. El departamento o servicio de farmacia deberá contar con un área especial, equipos, mobiliarios y materiales señalados en el anexo 1, para llevar a cabo el proceso de implementación del SNDU. 6.2. De la prescripción, implementado el SNDU, el profesional prescriptor deberá utilizar la hoja de prescripción detallada en el anexo 2 para indicar la terapéutica del paciente para 24 horas, así como solicitar el material médico quirúrgico correspondiente. La hoja de prescripción debe ser escrita en original y copia. La copia es para farmacia de dosis unitaria y el original se queda en la historia clínica. Para el caso de estupefacientes y psicotrópicos se deberá cumplir con lo señalado en el título quinto del Decreto Supremo número 023-2001, S.A. Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria y la Resolución Ministerial número 1105-2002, S.A./DM que aprueba la Directiva sobre procedimientos para la distribución de las recetas. 6. 2.2. Para casos de formas sólidas perorales, las dosis se indicarán en unidades enteras de peso, por ejemplo microgramos, mcg, miligramos, mg o gramos g. En el caso de formas líquidas perorales como jarabes y suspensiones, estas se indicarán en unidades enteras de peso por volumen, por ejemplo gramos/mililitro, g/ml. 6. 2.3. La frecuencia se debe indicar en intervalos de horas, por ejemplo cada 6 horas, c/6h, cada 8 horas, c/8h. Para el caso de los MEDI, optimiza la distribución y el uso de medicamentos en los servicios de hospitalización, mejora la calidad de atención al paciente hospitalizado, disminuye los errores de prescripción, dispensación y administración, garantiza el cumplimiento de la prescripción médica, contribuye con el control y seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico y permite la identificación de problemas relacionados a su utilización y la posibilidad de resolverlos o
Prevenirlos, permite la contención de gastos hospitalarios en beneficio del paciente e institución, fortalece la aplicación de sistemas de aseguramiento integral para las personas, optimiza el control de stocks de medicamentos y material médico quirúrgico, disminuye las pérdidas por deterioro, vencimiento y otras causas propias de los medicamentos, utiliza en forma eficiente los recursos humanos involucrados en las actividades y procesos de dispensación de medicamentos y material médico quirúrgico, integra al profesional químico farmacéutico al equipo asistencial en la atención al paciente, promueve el cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción, dispensación, seguimiento farmacoterapéutico y de almacenamiento, entre otras, contribuye con las acciones orientadas a promover la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos que se comercializan en el país, a través de la identificación y denuncia de medicamentos falsificados, adulterados o con problemas de calidad o efectividad. 11 medicamentos que requieran ser ingeridos con alimentos se usará las abreviaturas con desayuno, con D, con almuerzo, con A y con cena, con C, y sus combinaciones pudiendo señalar un periodo de tiempo, por ejemplo, 30 minutos antes de desayuno, almuerzo y cena, 30 minutos antes de /A// C. Si el medicamento es de uso condicional, se administra en dosis única o tiene alguna indicación especial, se deberá explicitarlo. 6.2.4. Para indicar la vía de administración se utilizará las abreviaturas establecidas, para la vía oral, tópica, intramuscular, subcutánea, SC, intravenosa, oftálmica, VOFT, ótica, VOT. Para el caso de las otras vías de administración se escribirá la palabra completa. 6.2.5. Se podrá realizar observaciones en el espacio correspondiente de la hoja de prescripción, el cual debe ser utilizado para indicar situaciones especiales como por ejemplo, la suspensión de la administración de un medicamento, la situación que puede motivarla o cualquier otra indicación necesaria para el uso de los medicamentos y material médico quirúrgico. 6.2.6. Para el caso del tratamiento dado al momento del alta de un paciente, se utiliza el mismo formato indicando al inicio de la prescripción la palabra alta. 6.3. De la dispensación 6. 3.1. La dispensación es responsabilidad del profesional químico farmacéutico. Para el expendio de los medicamentos y material médico quirúrgico contará con el apoyo de los técnicos de farmacia. 6.3.2. El proceso de dispensación se inicia cuando el profesional químico farmacéutico recibe las copias de las hojas de prescripción por cada paciente, en forma diaria y en el horario establecido, y procede a su análisis, interpretación y evaluación según protocolos o esquemas de tratamiento autorizados a fin de proceder a la selección y preparación individualizada de la medicación en dosis unitaria. Para el caso de los medicamentos en multidosis, se verifica la fecha de la última atención antes de autorizar la entrega de una nueva unidad. 6.3.3. En situaciones que amerite, el profesional químico farmacéutico autorizará el reenvasado en dosis unitaria, considerando los criterios técnicos del anexo 3. 6.3.4. El técnico de farmacia apoya al profesional químico farmacéutico en la realización de las siguientes actividades: acondicionamiento de los medicamentos y material médico quirúrgico en forma individualizada en cada cajetín de medicación, espacio individualizado para cada paciente, el cual deberá contar con la identificación y número de cama, servicio o nomenclatura específica según corresponda. Acondicionamiento de los medicamentos para los pacientes de alta. Acondicionamiento de los medicamentos en dosis unitaria de administración parenteral que deberán ser preparados de acuerdo a la normatividad específica correspondiente. 6.3.5. Concluido el acondicionamiento de los medicamentos y material médico quirúrgico, el profesional químico farmacéutico debe realizar el control de calidad de dicha actividad, revisando cada carro de medicamentos en dosis unitaria de acuerdo a la programación, registrando y comunicando los errores para su corrección. 6.3.6. El técnico de farmacia traslada el carro de medicamentos en dosis unitaria al servicio de hospitalización correspondiente y hace entrega de la medicación a la enfermera responsable, la cual verifica y expresa su conformidad colocando su firma y número de colegiatura en las copias de las hojas de prescripción. 6.4. De la dispensación del material médico quirúrgico 6. 4.1. El profesional prescriptor o la enfermera serán los responsables de realizar la solicitud del material médico quirúrgico de manera individualizada en concordancia con la terapia establecida. Solicitud que queda registrada en la hoja de prescripción que se envía a farmacia y en donde también deberá constar la firma y número de colegio profesional. Para el caso de material médico quirúrgico especializado, la solicitud deberá ser realizada por el médico especialista correspondiente. 6.5. De la devolución de los medicamentos o material médico quirúrgico 6. 5.1. El personal de enfermería luego de registrar y verificar conjuntamente con el personal de farmacia los medicamentos y material médico quirúrgico para devolución, entrega el carro de medicación de dosis unitaria debidamente cerrado. Este procedimiento se debe realizar diariamente antes de la visita médica correspondiente. Los medicamentos y material médico quirúrgico de devolución corresponden a los no utiliza 2 por los pacientes a su alta, medicación indicada de manera condicional, fallecimientos o cambio de terapia. El anexo 4 considera un modelo de formato de devolución de medicamentos 12 y material médico quirúrgico con los datos mínimos necesarios. 6.5.2. El profesional químico farmacéutico responsable del estado abrirá el carro de medicación de dosis unitaria en el servicio o departamento de farmacia, verificando el registro de los productos devueltos en el formato de devolución NES y su estado de conservación. Estos productos serán reingresados al sistema de control, sistema informático y o en las tarjetas de control visible, según corresponda, por el personal responsable. 6.6. Día o coche de paro 6. 6.1. La lista y existencia de los medicamentos que integrarán el coche de paro será establecida por el comité farmacológico del establecimiento o en su defecto, por un comité técnico designado por la dirección del mismo, deberá estar comprendida en el petitorio institucional y en la normatividad vigente del sector. Todos los coches de paro deben contar con una lista única de medicamentos adecuándose en aquellos servicios con especialidades pediátricas. 6.2. El coche de paro a cargo del personal de enfermería estará en el ambiente que establezca el servicio respectivo. El personal de farmacia verifica el stock, su reposición y condiciones de almacenamiento. 6.3. El coche de paro debe ser revisado periódicamente por el personal responsable del departamento o servicio de farmacia. Las citadas verificaciones no inhiben ni reemplazan a las que cotidianamente corresponden que haga el personal de enfermería. La reposición de los medicamentos utilizados debe ser efectuada por el personal responsable del departamento o servicio de farmacia cada vez que se produzca el consumo parcial o total de las existencias establecidas, la cual debe estar sustentada mediante las prescripciones correspondientes. Esta actividad debe ser registrada. Las cantidades y los medicamentos que no se encuentren incluidos en el listado serán devueltos a farmacia. 6.7. Del botiquín de emergencia 6.
7.1. Los medicamentos del botiquín de emergencia están destinados a complementar las dosis que han excedido a las dispensadas en 24 horas, o a la prescripción de emergencia en horas de guardia nocturna, domingos o días feriados. 6. 7.2. La lista y existencia de medicamentos que integrarán el botiquín de emergencia será establecida por el Comité Farmacológico del establecimiento o por un comité técnico designado por la dirección del mismo. Deberá estar enmarcada en el petitorio institucional y en la normatividad vigente del sector. Todos los botiquines de emergencia deben contar con una lista única de medicamentos, adecuándose en aquellos servicios con especialidades pediátricas. 6. 7.3. El botiquín de emergencia debe ser revisado periódicamente por el personal responsable del departamento o servicio de farmacia. Las citadas verificaciones no inhiben ni reemplazan a las que cotidianamente corresponden que haga el personal de enfermería. La reposición de los medicamentos utilizados debe ser efectuada por el personal responsable del departamento o servicio de farmacia cada vez que se produzca el consumo parcial o total de las existencias establecidas, la cual debe estar sustentado mediante las prescripciones correspondientes. Esta actividad debe ser registrada. Las cantidades y los medicamentos que no se encuentren incluidos en el listado serán devueltos a farmacia. 6. 8. Del seguimiento farmacoterapéutico 6. 8.1. El seguimiento farmacoterapéutico en el SNDU es realizado por el profesional químico farmacéutico en forma permanente, utilizando para ello la hoja farmacoterapéutica, anexo 5, que incluye información mínima necesaria para la monitorización de la terapia farmacológica adecuada de cada paciente, la no duplicación de medicamentos en la terapia, la vía de administración apropiada para cada medicamento de la terapia, el grado de respuesta terapéutica del paciente hacia los medicamentos prescritos, la prevención de interacciones medicamento nutriente o medicamento prueba de laboratorio, la evaluación de los datos de laboratorio clínico y farmacocinética para verificar la eficacia de la farmacoterapia y para anticiparse a la aparición de efectos colaterales, toxicidad o reacciones adversas a medicamentos, RAMS. Los signos físicos y síntomas clínicos relevantes para la farmacoterapia. 6. 8.2. Para el seguimiento farmacoterapéutico en el SNDU se requiere de la revisión de la historia clínica, las recetas especiales y el reporte de pruebas de laboratorio, por lo que se recomienda realizar las siguientes actividades. 13.7. Responsabilidades. El cumplimiento de la presente norma técnica de salud es de responsabilidad de las autoridades sanitarias correspondientes en el Ministerio de Salud, Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales y establecimientos de salud del sector privado. 7.1. Nivel nacional. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID, es responsable de normar, conducir, promover, monitorear, vigilar y evaluar los sistemas de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en los establecimientos de salud del sector salud a nivel nacional, así como velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente norma técnica. 7.2. Nivel regional. Direcciones de salud y o sus equivalentes en el sector salud son responsables en el ámbito de su competencia de promover, monitorear, vigilar y evaluar el adecuado funcionamiento del SNDU, así como velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente norma técnica. El director general y el director de medicamentos, insumos y drogas de las direcciones regionales de salud y direcciones de salud son responsables en la gestión para la implementación del SNDU en los establecimientos de salud de su jurisdicción, estando facultados a emitir directivas específicas enmarcadas en la presente norma técnica para el adecuado funcionamiento del mismo. 7.3. Nivel local. Instituto especializado, hospital y otros establecimientos de salud. El director general y el jefe del departamento o servicio de farmacia son responsables en la gestión para la implementación del SNDU en el establecimiento. El jefe del departamento o servicio de farmacia del establecimiento de salud es responsable técnico de la implementación, conducción, monitoreo y vigilancia y evaluación del SNDU en su institución. Participar en la visita médica, identificar el paciente a monitorizar, examinar la historia clínica del paciente, revisión de terapia, diagnóstico, posibles alergias, interacciones, dosis según edad o peso, entre otros, examinar los resultados de pruebas de laboratorio para determinar elección del antimicrobiano, dosis, insuficiencia hepática o renal, bioquímica para nutrición parenteral, entre otros. Revisar la evolución diaria efectuada por el prescriptor y la enfermera. Para evidenciar respuestas inapropiadas a terapias, RAMS, errores en la administración de medicamentos, fallas en la prescripción de medicamentos, entre otros, registrar los hallazgos del monitoreo en la hoja farmacoterapéutica en relación a los problemas relacionados con medicamentos, coordinar la propuesta de cambios directamente con el prescriptor y documentar estas intervenciones farmacéuticas, informar a los prescriptores y enfermeras acerca de los cambios recientes en los procedimientos de administración de los medicamentos, las posibles reacciones adversas, concentraciones potencialmente tóxicas y subterapéuticas de los mismos. 6. 8.3. Si no existiese un número suficiente de profesionales químicos farmacéuticos para llevar a cabo el seguimiento farmacoterapéutico, este deberá priorizarse en aquellos pacientes de acuerdo a los siguientes criterios de riesgo: pacientes en estado crítico, pacientes en riesgo de infección nosocomial, pacientes pediátricos y geriátricos, pacientes con polifarmacoterapia, pacientes de grupos específicos de diagnóstico, hipertensos, HIV, pacientes con estados específicos de enfermedades, patología oncológica, pacientes que reciben medicamentos asociados frecuentemente a RAMS. 6. 9. De la evaluación 6. 9.1. Cada departamento o servicio de farmacia evaluará los costos y la efectividad del tratamiento en la utilización del sistema tradicional y el SNDU implementado. 6. 9.2. Para la evaluación del SNDU se utilizarán los indicadores que se incluyen en el anexo 6. El área física para la óptima implementación del SNDU deberá tener por lo menos 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados. Para establecer el área necesaria en el caso de ampliación de la cobertura, se recomienda realizar el siguiente cálculo. 2. Mobiliario, equipamiento y otros recursos, escritorios y módulos para equipos de cómputo, sistema informático, software, material necesario para la instalación y correcto funcionamiento del sistema. Para el caso del reembasado semiautomático y automático se requerirá etiquetador para medicamentos en dosis unitaria, reembasadora para formas sólidas per orales, reembasadora para formas líquidas per orales. Para la preparación de medicamentos de administración parenteral en dosis unitaria, el requerimiento se sujetará a las normas específicas. 17.3. Personal. El personal mínimo necesario para el funcionamiento adecuado del SNDU se establece en función al número de camas del establecimiento de salud con cobertura del sistema. En hospitales con cobertura de hasta 150 más en dosis unitaria, 0,2 químicos farmacéuticos por turno principal a dedicación exclusiva para SNDU. 0,1 químico farmacéutico por turno adicional. 0,2 técnicos de farmacia por turno principal a dedicación exclusiva. 0,1 técnico de farmacia por turno adicional. En hospitales con cobertura de hasta 300 más en dosis unitaria, 0,3 químicos farmacéuticos por turno principal a dedicación exclusiva para SNDU. 0,1 químico farmacéutico por turno adicional.
03 técnicos de farmacia por turno principal a dedicación exclusiva. 01 técnico de farmacia por turno adicional. Por cada 200 camas adicionales en dosis unita, RIA, 01 químico farmacéutico y 02 técnicos de farmacia adicional por turno principal a dedicación exclusiva para SNDU. A partir de 500 camas con dosis unitaria se deberá contar con 02 químicos farmacéuticos y 02 técnicos de farmacia por turno adicional. Para la digitación y facturación, es necesario contar con personal administrativo. La participación de los residentes e internos de farmacia en el SNDU estará en función a los convenios y a la normatividad vigente. 1. El reenvasado de medicamentos en dosis unitaria debe ser realizado por el profesional químico farmacéutico o bajo su supervisión, en área S, especialmente destinadas para llevar a cabo este proceso. 2. Antes de iniciar el proceso de reenvasado, se debe verificar los siguientes aspectos: revisar que los materiales y equipos de reenvase se encuentren adecuadamente acondicionados, confirmar la denominación del principio activo del medicamento a reenvasar, realizar una evaluación organoléptica, color, olor, apariencia y marcas del medicamento a reenvasar y examinar los envases originales para evidenciar posibles daños, contaminación u otros efectos de deterioro, verificar los datos y características de los materiales de empaque a ser utilizados en el proceso de reenvase, composición química del envase, transmisión de luz, permeabilidad, tamaño, espesor y requisitos de almacenamiento. En el caso de reenvase semiautomático y automático se debe considerar la temperatura de sellado, confirmar los datos que se anotará en el rotulado. 3. El nombre del medicamento y la concentración deben ser los datos más destacadas del rotulado, el mismo que debe contener la siguiente información: denominación común internacional del medicamento, concentración, forma farmacéutica y vía de administración, indicaciones especiales de almacenamiento y uso, cuando se requiera, fecha de expiración, número de lote del medicamento reenvasado. 4. Solo se puede reenvasar un medicamento a la vez, debiendo de estar únicamente en la mesa de trabajo el producto que se está reenvasando, los materiales y las etiquetas necesarias para el proceso. 5. Al completar el proceso de reenvase, toda la cantidad de medicamentos sobrantes, así como el material y rótulos para el reenvasado, deben removerse del área. Los equipos y materiales utilizados en reenvasado deben vaciarse, limpiarse y revisarse antes de iniciar la siguiente operación de reenvase. Se debe verificar que no quede ningún remanente en los equipos y materiales. Si los rotulados son impresos como parte de la operación de reenvase, el sistema de numeración de la impresora debe ponerse en 0 antes de comenzar la nueva operación. 6. Todos los materiales y equipos de reenvase deben ser utilizados de acuerdo con las INS, instrucciones de los fabricantes u otras disposiciones vigentes. 7. Al culminar el proceso de reenvasado, el profesional químico farmacéutico debe verificar lo siguiente: confirmar la identificación del principio activo del medicamento, verificar la claridad del rotulado, la información contenida en el mismo debe ser legible e indeleble, inspeccionar los envases inmediatos y descartarlos de dudosa calidad, dar conformidad al medicamento reenvasado, revisar las anotaciones en la hoja de registro del medicamento reenvasado, se debe guardar una muestra del rotulado y cuando el medicamento es retirado de su empaque primario se debe guardar una muestra del reenvase final, el cual debe mantenerse almacenado y ser examinado periódicamente en busca de signos de deterioro, hasta su descarte después de la fecha de expiración del medicamento reenvasado. Anexo 3. Criterios técnicos para el reenvasado de medicamentos en dosis unitaria. 8. En el registro de reenvasado se debe consignar lo siguiente: descripción completa del producto, nombre, concentración, forma farmacéutica, dosis, vía de administración, proveedor y o fabricante, número de lote, el número de lote del producto reenvasado, si es que este es diferente al otorgado por el fabricante, fechas de expiración del producto original y del reenvasado, número de unidades reenvasadas y fecha. Nombre del operador y del profesional químico farmacéutico responsable del proceso. Descripción, incluyendo número de lote, de los materiales de empaque y del equipo utilizado. Toda desviación al procedimiento establecido. 9. Es responsabilidad del profesional químico farmacéutico determinar la fecha de vencimiento del medicamento reenvasado, la cual se calculará mediante la siguiente fórmula. 10. Para el almacenamiento de los medicamentos reenvasados se debe cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento. 11. Para la preparación de medicamentos intravenosos, reconstitución, dilución, mezclas, deberán remitirse a las normas que el Ministerio de Salud disponga. Donde, número de meses para establecer la nueva fecha de vencimiento. FV fecha de vencimiento del medicamento establecida por el fabricante. FR fecha de reenvasado del medicamento en ningún caso debe ser mayor a 606.